Bueno, vamos a comenzar nuestro estudio bíblico de esta noche, la tercera sesión de nuestro estudio bíblico llamado Sentados en Lugares Celestiales, basado en el libro de Efesios. Le damos la bienvenida a todos los que están conectados acá esta noche a través de la plataforma Zoom, en esta reunión, como llamamos nosotros, presencial virtual, y también bienvenidos a todos los que nos ven en la grabación a través del YouTube o a través del Facebook. Les bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy vamos a hacer un estudio lindísimo sobre el capítulo 3 del libro de Efesios, y le voy a pedir a mi hermano Roberto Reyes que nos dirija en oración para comenzar el estudio bíblico de esta noche, para ponerlo en manos del Señor. Amén. Inclinamos nuestros rostros, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta noche por permitirnos, Señor, estar nuevamente reunidos, Señor. Padre Santo, para esta enseñanza que es de mucha bendición para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que edifiques cada uno de los que van a recibir esta enseñanza, Padre Santo, que la sepamos aprovechar, y no solo aprovechar, Señor, sino también poner en práctica todo lo que aprendamos, Señor. En el nombre de Jesús, bendice cada uno de los que están en este, Padre, en este curso recibiendo esta enseñanza, Padre. En el nombre de Jesús, ponemos todo en tus manos, que sea tu perfecta voluntad, Señor. Amén y amén. 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 Bueno, vamos a comenzar leyendo el libro de Efesios. Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a leer el capítulo 3 del libro de Efesios rápidamente. A ver, ¿quién me quiere ayudar a leer allí desde el versículo 1 al 10, por favor? Al 11, mejor dicho, por favor. ¿Quiere ayudarme, hermano Miguel Ángel? Sí, pastor, con muchísimo gusto. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Como antes lo escribo brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento del misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas, que los gentiles son coherederos y miembros de nuestro cuerpo, partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, el cual yo fui el ministro de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Perdón, era hasta el 12, Miguel. Sigo. 12, 13. No, hasta el 12, hasta el 13, perdón, sí. Ok. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Ok, muchas gracias, Pastor Miguel Ángel. Miren esto, hay una revelación tremenda, muy profunda, muy grande en estos versículos, y quiero comenzar analizando que Pablo habla de un misterio, ¿verdad? Ahora, miren el misterio. Dice, dice que por revelación me fue declarado el misterio. Voy a resaltarlo con letra roja. ¿Esta es la letra que tú dices que se ve mejor, Ana, la roja? No, no se le tiene que La ser amarilla. verde o amarillo. O verde. Más claro, pastor, amarillo o verde mejor.
Ok, entonces verde. Verde, ok. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Es decir, parece que, miren, si ustedes ven, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 10, ustedes pueden ver lo que sucedió al que conoce este pasaje de cuando Pedro es llamado cuando Pedro tiene la visión de los lienzos que bajan del cielo y vuelven a subir, de los animales inmundos, y Dios le da la orden a Pedro de que vaya y le predique al centurión Cornelio, y Pedro va y le predica al centurión Cornelio, y el centurión Cornelio, que no era judío, se convierte, y luego Pedro va y se lo dice a los otros apóstoles, y los apóstoles le dicen que porque fue a la casa de un gentil, que ellos no podían ir a la casa de un gentil, y ya Pedro le dijo, bueno, pero es que el Señor me dijo que lo que él ha llamado limpio, no lo llame yo inmundo, entonces yo he entendido que el evangelio también es para los gentiles. O sea, ¿por qué les estoy diciendo esto? Si alguien no sabe de lo que estoy hablando, siéntase en la libertad de preguntarme, por favor. Porque estoy asumiendo como que si todo el mundo conoce el pasaje. Porque cuando Pedro tiene esa visión, y en esa visión el Señor le dice que lo que él llama limpio, lo que el Señor llama limpio, no lo llame Pedro inmundo, y Pedro entendió que Dios lo había llamado para que le predicara a Cornelio, que no era un judío, era un gentil. Y cuando Pedro le predica a Cornelio, él entiende allí que la salvación por medio de Cristo no es solo para los judíos, sino también para los gentiles. Y él fue y se lo dijo a los otros apóstoles, y ellos aparentemente lo entendieron. Pero yo no sé cuánto tiempo pasó entre ese episodio de Pedro con el centurión Cornelio, y cuando se escribe la carta a los Efesios. Presumo que un largo tiempo, porque aparentemente ya vemos aquí un Pablo viejo, y pareciera pues que pasó un largo tiempo. Pero sin embargo, lo que parece ser es que a nadie le había sido revelado la magnitud de lo que significa ese misterio, eso que Pablo dice. Es decir, Pablo como que tuvo una revelación extraordinaria mientras estaba en la cárcel. Por eso es que él dice aquí, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Recuerden que ya hemos hablado en otras oportunidades de que Pablo no salió de esa cárcel. Pablo allí, pues, él luego fue, ¿cómo se dice la palabra? Fue juzgado y fue... ayúdame, Miguel. Sentenciado. Sí, pero no sería torturado, sino... Es decir, él sufrió una muerte... Bueno, fue vituperado. Vituperado, exactamente. Tengo otra palabra aquí, ¿no? Sufrió una muerte, lo mataron, digámoslo así. Entonces, lo que estoy diciendo es que ya transcurrió un tiempo, sin embargo... Según la cronología bíblica, pastor, según la cronología bíblica, aproximadamente unos 3 o 4 años de diferencia entre la escritura de los dos libros. Entre Hechos y Efesios. Aproximadamente. Bueno, pudiera ser que sí, entre la escritura, más no entre el evento entre el encuentro de Pedro con Cornelio y Claro. O mejor dicho, no te puedo decir si sea poco tiempo, porque ya también cuando Pedro visita el centurión, tampoco Pedro era el joven que estaba con Jesús. Pero no sé cuánto fue el tiempo. Sin embargo, lo que sí deduzco es que esto fue después. Es decir, ya ellos sabían. Sin embargo, dice Pablo, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender. Dice,
cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, aquí es donde viene la parte interesante, en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Es decir, este misterio anteriormente no se había dado a conocer a los hijos de los hombres. El Señor no lo había revelado de ninguna manera, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces Pablo pasa aquí a explicarlo ya de una manera más detallada, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo, Cristo Jesús, por medio del evangelio, de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado. Ese es el misterio revelado. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Miren, pido que me pongan mucha atención en lo que estoy diciendo. Dice Pablo, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, es decir, entre todos aquellos que no son judíos, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué significa inescrutables? ¿Qué significa las inescrutables? Es decir, a él se le da a conocer el evangelio, la buena nueva de salvación, de las riquezas de Cristo. Pero Pablo dice las inescrutables. Cuando decimos inescrutables, algo así como que esto es tan profundo, esto es tan, ¿cómo lo diría yo? Tan trascendente. Que no puede ser comprendido. Ajá, Esto no, averiguado. Exactamente, esto no es, no hay manera de que el ser humano pueda ahondar, que pueda llegar a lo más profundo de lo que son las riquezas de Cristo. ¿Sí me estoy dejando entender? Pero Pablo dice, a mí, que yo soy un hombre común y corriente, normal, el más pequeño de todos los santos, me fue dado este privilegio de dar a conocer, de anunciar esta gracia entre los gentiles y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, vuelve a decir otra vez la palabra misterio, escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Misterio escondido, la dispensación del misterio escondido. Entonces, uno se pregunta, yo les pregunto, para los que les gusta aquí la teología, ¿los judíos sabían que había de venir un Mesías? Sí. ¿Sí o no? La respuesta debería ser sí. Bueno, según ellos todavía lo están esperando, ¿verdad? Pero ellos conocen, el Mesías está prometido desde el libro de Génesis. Correcto. Ok, entonces, que Dios iba a proveer un Salvador, ¿se sabía, sí o no? Correcto. Ahora yo le pregunto, ¿Satanás lo sabía? ¿Satanás sabía que iba a venir un Salvador? Que Patricia y Mónica asienten, dicen que sí. Patricia y Mónica dicen que sí. ¿Usted qué opina, Roberto? Sí, correcto. Roberto Pende. ¿Y Roberto Reyes qué opina? Yo pienso que sí también, pastor. ¿Tú piensas que sí? ¿Qué opina Miguel Ángel? Todo lo que estaba profetizado y por venir ya estaba cumplido. Por tanto, los anuncios que estaban profetizados para todos los entendidos, incluyendo el que ya sabemos quién es. Ok. Inclusive las tentaciones también, que Jesús fue por lo mismo, porque él sabía que era el Hijo de Dios y trató y le ofreció de todo. Miren esto. Efesios capítulo 6 dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades,
gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya ustedes saben, desde eso, después nos va a hablar el pastor Miguel Ángel, por cierto, en otra sesión. Ya ustedes saben que cuando decimos eso yo se lo he explicado a ustedes varias veces, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, estamos hablando de ángeles caídos, de demonios. Es decir, cuando Satanás era el más precioso de todos los ángeles, el más privilegiado, pero él como que se envaneció y quiso ser igual a Dios y se rebeló con Dios, se rebeló ante Dios. Y en su rebelión arrastró a un tercio de los ángeles. Un tercio de los ángeles cayeron con él, ¿verdad? Ahora bien, yo les pregunto, todos esos ángeles caídos, llámese principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas, ¿sabían que iba a venir un Mesías? Dice Patricia que sí. Ok. Pues yo pienso que sí, porque está escrito. Porque está escrito. Ahora yo les pregunto, el ángel Gabriel, todos los ángeles, ¿lo sabían o no lo sabían? Que había de venir un Mesías. Igual, todos, sí, claro, todos. Sí, todos lo sabían. Ok, ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que Satanás pudo haber visto anteriormente la iglesia? Ustedes. Esto es profundo, ¿verdad? Ahora miren esto, miren. Pablo dice que, o sea, cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando del pueblo judío, estamos hablando de los que son salvos por la sangre de Cristo. Y Pablo dice, a mí me fue dado a conocer el misterio, que tanto gentiles como judíos, todos son copartícipes de la gracia de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso me fue revelado. Pero la revelación que se le da a Pablo va aún mucho más allá de la que se le da a Pedro cuando Pedro tiene la visión de los lienzos que caen y donde se le muestran los animales. El Señor le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, no, Señor, no voy a comer porque nunca ha entrado cosa inmunda en mi boca. Y le dice, lo que yo he llamado limpio, a lo que yo he llamado santo, no lo llames tú inmundo. Entonces pasó que vinieron a buscarlo, fue y le predicó a Cornelio, a los que estaban con él, todos se convirtieron, se bautizaron. Y Pedro dijo, ahora entiendo. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, dijo Roberto, hablando en tico, Marcela, hablando en tico, le cayó la peseta. Y dijo, de ahí, ahora sí lo entendí, es que los gentiles también son copartícipes de la gracia. Pero a Pedro no le fue revelada la magnitud del misterio de la gracia de Cristo. No le fue revelada la magnitud, no le fue esas inescrutables riquezas, no le fue revelado a Pedro. Entonces miren esto. Miren esto. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos. Es decir, estaba escondido. Y si estaba escondido para, o sea, cuando dice escondido significa escondido. Porque ahí no dice Pablo que a los ángeles le fue revelado, ni mucho menos a los demonios, ni mucho menos al sujeto aquel, ¿verdad? No le fue revelado nunca cuál era ese evangelio, esas buenas nuevas de salvación, de las inescrutables riquezas de Cristo. A nadie le había sido revelado. Por eso, porque los judíos estaban esperando un Mesías, pero para los judíos, perdón, Roberto. Sí, no, que por eso es un misterio, porque nadie lo conocía, si no, no fuera misterio, entonces. Ok, pero la revelación que recibe Pablo estando preso va mucho más allá, porque Pablo dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios que tiene muchas formas, digámoslo así, muchos colores, que la sabiduría de Dios es algo
que también es inescrutable para el ser humano, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer. ¿Por medio de quién? De la iglesia, por medio de aquel cuerpo que Satanás no pudo haber visto. Por eso cuando la sorpresa, cuando Jesús muere en la cruz y yo me imagino a Satanás diciendo lo vencí, pero cuando Jesús muere en la cruz y cuando ya se va dando cuenta de lo que está sucediendo, porque dice que él descendió a lo más profundo y llevó cautiva la cautividad. Y no sabía, no conocía que había de haber algo que se llamaba la iglesia de Cristo. Entonces dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de cuál, de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme el propósito eterno que hizo con Cristo, que hizo en Cristo nuestro Señor. Entonces, fíjense lo siguiente. Ya yo les dije quiénes son los principados, las potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Es parte de los ángeles caídos, ¿verdad? Ahora bien, miren esto que interesante. Salmos capítulo 8, versos 6 y 7. Dice, perdón, creo que es 4 y 5. Como que me equivoqué aquí en la cita. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Lo voy a repetir. Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Versículos 4 y 5, pastor. Ok, 4 y 5. Muchas gracias, Pastor Miguel. Cuando dice el salmista, el hijo del hombre, obviamente se está refiriendo el hombre y se está refiriendo proféticamente, porque ya sabemos que David es siglos antes de Jesús. Obviamente está hablando del hombre y cuando dice el hijo del hombre se refiere a Jesús, porque debemos tener conocimiento de que Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre, por eso se llama el hijo del hombre. Y por eso dice que lo coronó de gloria y de honra, ¿verdad? Pero está diciendo aquí el salmista, y luego también eso se ratifica en el libro de Hebreos, capítulo 2, que el hombre es menor. O sea, el hombre tiene menor jerarquía que los ángeles. A ver si me dejo entender. ¿Quién es mayor? ¿El hombre o el ángel? ¿Quién tiene mayor jerarquía? ¿Quién tiene un rango más alto? Estamos hablando de Jesús, el hombre, ¿no? No, el hombre, los seres humanos, ser humano. nosotros, la iglesia. Está bueno. Porque ahí dice el hombre y el hijo del hombre. Y cuando dice el hijo del hombre se está refiriendo a Jesús, pero no a Jesús Dios, sino a Jesús hombre, Jesucristo hombre. ¿Sí me estoy dejando entender, Roberto Méndez? Sí, correcto. Ahora está hablando de hombre, nosotros y el hijo del hombre. Dice, le hiciste poco menor que los ángeles. ¿Quién es mayor, los ángeles o nosotros? Nosotros. Ok, lo voy a repetir. Mira, dice aquí, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. El hombre es hecho, Dios lo hizo, menor que los ángeles. Y Jesucristo hombre, Dios lo hizo menor que los ángeles. ¿Sí me estoy dejando entender? No estoy hablando de Jesucristo Dios, estoy hablando de Jesucristo hombre. Y de nosotros, el hombre, el ser humano, somos menor que los ángeles. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué? Si nosotros somos menores que los ángeles, Dios nos dice que la multiforme sabiduría de Dios se debe dar a conocer a los principados y potestades por medio de la iglesia, a los principados y potestades de los lugares celestiales conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.
Y miren esto que les voy a decir aquí un poquito más adelante. Uy, se me pasó. No, aquí le tengo el pasaje, perdonen, aquí lo tengo. Por aquí lo tengo. Ya se lo voy a buscar. No. Déjenme buscar el pasaje, ya se lo voy a compartir. Hebreos 12. No, Hebreos 2, estaba buscando. No sé si hay algo ya en Hebreos 12 también interesante, Carlos Roberto. No, Miren perdón, esto. Hebreos 2:5. Hebreos 2. Ok, miren esto. Este es Hebreos 2. Hebreos 2 también cita a Salmos, ¿verdad? Y dice, el autor de la salvación, perdón, una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, al punto al donde yo quiero llegar es a esto. Donde estábamos ahora, aquí lo cita el libro de Hebreos, el autor de Hebreos, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Repito, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Pero alguien testificó en cierto lugar que es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada que dejó que no sea sujeto a él, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces ahí está diciendo otra vez, una vez más, que el Hijo del Hombre fue hecho menor que los ángeles. Pero miren lo que dice aquí. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, es decir, hasta hablando de Dios por medio de Jesús, para destruir, participando de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Esto dice aquí, esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Está hablando de la servidumbre de la ley. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Ahora está hablando de Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, el punto donde estoy queriendo yo llegar es que, aunque ciertamente Dios nos hizo un poco inferiores a los ángeles, también es cierto que somos superiores a los ángeles en cuanto a miren qué revelación tan hermosa esta. Esto es la palabra de Dios, ¿verdad? No estoy queriendo pasar aquí por un profeta iluminado. Estoy profetizando la palabra del Señor. ¿Ok? Que somos superiores a los ángeles en cuanto a la gracia. En cuanto a la gracia. Porque nosotros somos los partícipes de la gracia. Y al ser los partícipes de la gracia, los ángeles están puestos al servicio ¿de quién? Dígamelo ahí, Pastor Miguel Ángel. De nosotros. Administradores al servicio de los hombres. ¿El servicio de la iglesia? Entendiendo la posición jerárquica, pastor, no, quizás lo que se entiende y podemos entenderlo cuando volvemos a revisar lo que representa el reemplazo del pecado por el postrer Adán. Si entendemos lo que eso atiende. El primer Adán, hombre, hecho ser viviente, pero también la palabra dice que el postrer Adán es espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque cumplió el cometido del propósito, que era justamente convertirse, de dejar de ser el Jesús humanado
o el Hijo del Hombre, como usted menciona, a convertirse en el Cristo resucitado y glorificado, que es espíritu vivificante. Entonces tenía que ser cumplido para que el hombre pasara por esa misma transición de principio de pecado para poder ser librado por la vida que Cristo otorgó a través de la muerte y de la resurrección, como propósito cumplido y como misterio revelado, y es lo que habla Pablo. Exactamente. Así mismo es. Muchas gracias, Pastor Miguel. Entonces, ese es el misterio revelado. Entonces, por lo tanto, aunque jerárquicamente somos inferiores a los ángeles, pero en cuanto a la gracia somos superiores. Y bajo esa grandeza de ser partícipes por la misericordia del Señor de la gracia, entonces el Señor nos dice que tenemos la misión, la tarea de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y ahí es donde venía Patricia y decía la semana pasada que estamos aquí, pero que también estamos allá. Y que nosotros espiritualmente tenemos esa, ¿cómo se diría eso? Esa autoridad para dar a conocer a principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios. Yo no sé si me estoy dejando entender suficientemente. Hermano. Sí. Una pregunta, nosotros vamos a ser sentados en lugares celestiales, los ángeles no. Ellos van a estar en lugares celestiales, pero digamos, nosotros vamos a estar sentados, o sea, cerca, más cerca de Jesús. Estás hablando de tiempo futuro. Estás hablando de tiempo futuro. Honestamente no es algo que yo esté en capacidad de responderte. Creo que ninguno de nosotros, pastor. Solo la soberanía de Dios va a establecer en el lugar que vamos a estar. Lo que sí les puedo decir es que es, como dice usted, calles de oro y mar de cristal, ¿me equivoco? Exactamente, así es. La esencia del lugar celestial es lo que figurativamente nos entrega la palabra. Pero como les decía la semana pasada, o quizás en alguna de las enseñanzas anteriores, nuestro tema no es un tema de posición, sino un tema de realidad. Y nuestra realidad en Cristo es que lo que ya aportamos es esa vida que nos permite estar, como decía Patricia, en el mismo lugar celestial si nuestra vida espiritual está alineada con Él. Así es, exactamente. Entonces, decirte que cuando estemos en la vida eterna, no, yo pienso que los ángeles siguen y seguirán siendo superiores a nosotros. Ellos están haciendo su trabajo y su función como ministradores. Exactamente. Dios les ha mandado a hacer. Exactamente. Ahora, lo que sí es cierto es que es a nosotros, aún siendo jerárquicamente inferiores, y esto que les estoy hablando va a ser, corrígeme si estoy equivocado, Miguel Ángel, por favor. Esto que estamos hablando ahora va a servir mucho para cuando dentro de 2 semanas el pastor Miguel Ángel, 2 o 3, no recuerdo, el pastor Miguel Ángel nos va a hablar de la parte del libro de Efesios, donde dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esto que estamos viendo ahora nos va a servir de mucho para cuando estemos viendo esa parte. ¿Cierto, Pastor Miguel? Así es, y que Dios nos ayude. Y que Dios nos ayude. Entonces, bueno, vamos a continuar. Vamos a ver las preguntas que habíamos puesto aquí en la tarea. Vamos a tratar de verlas rápidamente. Entonces, Pablo habla de un misterio de manera específica. ¿Cuál es el misterio? Está en el versículo 6, hermano. ¿Qué dice el versículo 6? Bueno, yo encontré 3 puntos. Bueno, el primero, en el versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ese es un misterio. Okay. Y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús. Es otro misterio. Y también por medio del evangelio, que eso tampoco nadie lo conocía. Digamos, en el punto 1 dice, digamos, el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Bueno, el misterio es creer que los judíos y gentiles son unidos en el cuerpo de Cristo, en una iglesia, y que ya no
ya no están separados delante de Dios. Bueno, ese es el primer punto. Ah, pero repíteme, coparticipantes de... ¿Ah? Coparticipantes. Para ver, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo. Y el segundo es copartícipes de la promesa de Jesús, de Cristo Jesús. O sea, copartícipes de la promesa de Cristo Jesús. O sea, en este punto, digamos, la verdad. De la salvación de Cristo. Sí, en ese punto, como partícipes, o sea, la verdad, yo puse aquí, la verdad de este misterio significa que los gentiles participan también de la promesa. Es correcto. Que era solo para el creyente judío, ¿verdad? Así es. Es un gran misterio. Y en el tercero, que es por medio del evangelio, ¿verdad? Que es otro misterio. Esto sucede solo por el evangelio, a través de Jesús, debido al don de la gracia. O sea, Pablo siendo judío, sí, también fue beneficiado. Así es, exactamente. Porque recibió a Jesús. Exacto. Correcto. ¿A quién le fue revelado el misterio? A Pablo, hermano. A través de la revelación por el Espíritu Santo a los apóstoles y profetas. En el versículo 5 está la respuesta. A Pablo por medio de la revelación del Espíritu Santo. Si alguien más tiene algo que decir, siéntase en libertad de decirlo. Ok, excelente. Entonces, si analizamos los versículos 3 al 8, vamos a ver qué aprendemos sobre este misterio. ¿Alguien lo va leyendo ahí y me van diciendo, por favor? Versículos 13 al 8. Todo lo que aprendemos, ya lo analizamos, lo vamos a escribir aquí rápidamente. Bueno, en el versículo 3, digamos, ahí yo aprendí que el misterio fue revelado por revelación. Sí, el misterio fue revelado por revelación, en el versículo 3. Vamos a ver. Fue declarado. Vamos a ver. Le fue declarado. Le fue declarado a Pablo por revelación. Ok, ¿qué más? Entonces lo digo, pero es que dígalo. Si no importa, bueno, es que para que participen otros. Bueno, el versículo 5, tengo aquí, dice, este ministerio no se dio a conocer a los hijos de los hombres, sino a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. No se dio a conocer antes. Es correcto. Generaciones. Exactamente. Así mismo es. ¿Alguien más? Vamos a tomarle la palabra a Roberto y vamos a darle chance a alguien más. ¿Quién más? ¿Quién más encontró algo? En ese mismo versículo dice que ahora es revelado a los santos, a los apóstoles y profetas por el Espíritu. Exacto, a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Wow, mira. Yo no sé si Patricia sabe lo que está diciendo. Eso es tan lindo lo que está diciendo Patricia. Es tan hermoso lo que Patricia está diciendo. Porque yo no sé si los que tal vez tienen aquí más tiempo convertidos, es decir, se lo explico de esta manera. Cuando el Señor de pronto está revelando algo, está dando a conocer algo, se lo revela tal vez en diferentes niveles, pero a varias personas más o menos al mismo tiempo. ¿Me estoy dejando entender? Alguien en Costa Rica dice, así dice el Señor y declara una palabra profética, ¿verdad? Y entonces de pronto sale alguien por decirle algo, en África con una revelación profética parecida, y de pronto sale alguien en la India y alguien en Estados Unidos, y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Se están copiando unos de otros. ¿Será que bueno, yo no digo que a veces no suceda, pero el Señor trabaja de esa manera? Y entonces lo que estaba haciendo el Señor era que se lo estaba revelando a uno y se lo estaba revelando a otro. Repito, no en el mismo nivel de revelación. Entonces Pablo dice, esto le está siendo revelado a los santos, los apóstoles
y los profetas, lo que nunca antes le había sido revelado a los hijos de los hombres. O sea, Pablo no está diciendo, esto me fue revelado exclusivamente a mí. Lo que Pablo fue que recibió un nivel diferente de revelación. ¿Sí me dejo entender? Y a veces sucede, es decir, que cuando a veces una persona recibe una palabra profética, el Señor la confirma por medio de otra persona. ¿Sí me estoy dejando entender lo que quiero decir? Así es, pastor, así es. Así es, amén. Entonces, continuamos. ¿Qué más? Gracias, Patricia. Muy lindo esa observación. ¿Qué más? ¿Qué más encontraron? ¿Más nada? El versículo 6, ¿no? Sí, yo creo que por ahí, bueno, lo otro que aprendemos es, este es el versículo 5, y lo otro que aprendemos es el misterio. Que la iglesia, el propósito del misterio, mejor dicho, vamos a ir al texto para no equivocarnos. Dice Pablo que le fue dada a conocer, que le fue dada la misión de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Ok, pero es que estamos en el versículo 5, hermano, ¿no? Correcto, del 3, sí, tienes razón. Del 3 al 8 estábamos diciendo, íbamos por el 5. Sí, pero en cuanto al misterio, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, ya eso creo que bueno, sí, aquí, sí es cierto, el misterio. Que los gentiles, lo mismo que tú habías dicho, Roberto, son miembros y coherederos. Es en el versículo 6, sí, bueno, correcto. Del mismo cuerpo. Ok. Versículo 6. Yo creo que lo podemos dejar hasta allí. Y creo que está bastante entendido lo del misterio. Por medio, no hay que ponerle ahí, por medio del evangelio, ¿no? Coherederos. Coherederos. Vamos a ver, versículo 6. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, correcto. Y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del evangelio. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, dijimos que vamos a colocarle la lupa a los versículos 8 al 11, que es a donde me estaba adelantando ahora. ¿Qué le fue encomendado a Pablo y con qué propósito? Versículos 8 al 11. Vamos a ponerle la lupa a estos versículos. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, y aquí donde va la lupa, ¿verdad? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces, este es el que, vamos a decirlo así, porque aquí estamos diciendo que le pongamos la lupa, aunque aquí lo que le puse yo fue un copy y pega, que es más fácil. ¿Qué le fue encomendado a Pablo? Esto le fue encomendado a Pablo, esto que estoy poniendo aquí. Esto fue anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y el para qué, o el propósito, es lo que está en el versículo 10, que es
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme el propósito. Vamos a dejarlo aquí para no ponerlo tan largo. Ustedes saben, mire, cuando nosotros estamos leyendo esto, de pronto, quizá para algunos de ustedes o para cualquier persona que lo lea, no digamos algunos de ustedes, ¿cómo es la multiforme sabiduría? ¿Cómo es la sabiduría de Dios, digamos aquí, multiforme, para salir de esta pregunta? Quizá para alguna persona que se le lea eso, suene como algo bonito y no pase de sonar como algo bonito. Pero cuando una persona está en medio de una lucha espiritual, porque encuentra que en su vida tiene mucha oposición, porque encuentra que se da cuenta que tiene muchas dificultades, que tiene ataques. Nos acordamos de ese pasaje que vamos a leer dentro de 2 semanas o 3, no recuerdo, que dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y cuando yo estoy en ese momento, en vez de yo andar llorando, lamentándome, diciendo que por qué yo, si yo soy un cristiano y por qué me pasan estas cosas y yo no entiendo, ahí es donde yo me levanto firme y yo digo, yo estoy en lugares celestiales con Cristo Jesús y me fue encomendada la misión, y con esa autoridad que el Señor me ha dado, y el que está en mí es más grande, es mayor que el que está en el mundo. Y con esa autoridad que se me ha dado, yo declaro a conocer la multiforme sabiduría de Dios por Cristo, y para Él todas las cosas existen y fueron creadas. El Espíritu Santo que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Por lo tanto, yo condeno toda lengua que se levante en juicio. Es decir, es donde yo ahí me pongo en una posición de guerra y yo derribo y yo deshago toda arma que se forje en mi contra. Alguien debería decirme amén. Amén. Hermano, amén. Estuviera yo predicando en la iglesia, estuviera gritando y estuviera ahí, amén, amén, amén. Estaban silenciados todos los micrófonos. Ah, por eso es. Que todos dieron amén, pero hey. Esto de no tener cámara es un lío, pero bueno, estoy acá. Bueno, pero puede decir amén, 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 amén. Yo lo recibo, lo recibo. ¿Verdad? ¿No les parece poderoso? Vamos a seguir ya para ir terminando, porque ya se nos va el tiempo, no nos damos, a mí se me va el tiempo, no me doy cuenta. Después mi esposa me regaña y me dice, mira que tuviste esa gente tan tarde ahí. Entonces, en tus propias palabras, que a esta pregunta está más formulada, ¿qué explicación le encuentras a esa descripción de la sabiduría de Dios? En tus propias palabras. Voy a decir, no debe haber una respuesta incorrecta aquí. Cuando dicen, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Esa sabiduría de Dios, en tus propias palabras, ¿qué es eso? ¿Cómo lo explicas? O sea, multiforme es que puede tomar varias formas. Muy bien. Y tal vez uno a veces no entiende muchas cosas de eso, o sea, no sé qué, bueno, que el Espíritu Santo se les revele a uno, ¿verdad? Porque son muy profundas. Que puede tomar varias formas, dice Roberto. Es muy profundo. Que es maravillosa y el Señor nos la puede revelar de diferentes maneras. Es algo inimaginable para la mente humana. La mente carnal tal vez no le llega, pero bueno. Pastor, Ajá. que todo lo sabe, todo lo conoce y solo en él está todos los secretos de la sabiduría. Wow, está muy bueno eso. Muy bueno. Muchas gracias. Excelente. Yo dije, esto es en tu propia palabra, o sea, no estoy diciendo
en base a lo que dice la Biblia, sino como tú lo entiendes. Están buenas todas las explicaciones, pero esta me gusta mucho. En él están todos los secretos de la sabiduría. ¿Quién más? Ya. Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia, perdón, de acuerdo con lo que dice el versículo 10? Hey, hermano, dar a conocer la sabiduría de Dios que nos dio a los principados y potestades en lugares celestiales. Muy bien. Ahora vamos a ir a los versículos 14 y 15. Miren lo que dicen los versículos 14 y 15. Me gusta mucho este pasaje, me parece hermosísimo. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué significa eso de que Toma nombre. Del Señor Jesucristo toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra? ¿Qué significa eso? Tengo una respuesta, pero no sé si alguien quiere decir alguna más también. ¿No? La digo, ¿no? Sí, dígalo. Bueno, yo puse aquí, digamos, la familia de Dios es toda aquella que ha sido redimida con la sangre de Cristo, a través de la gracia, y aquellos que murieron con Dios antes de Cristo, e inclusive los ángeles son parte de nuestra familia. Yo creo que eso es. Amén. Muy bien. ¿Quién más quiere decirme qué significa eso de que toma nombre toda familia? Va a hablar Roberto Reyes. ¿Sí? Que ahora todos somos hijos de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Yo te lo pregunto de esta manera. Vamos a decir, por ejemplo, Cela. ¿Cuál es tu apellido? Torres. ¿Y por qué eres Torres? Torres. ¿Y por qué eres Torres? Porque ese es el apellido de mi papá. Entonces, ¿de quién tomas ese apellido? ¿De mi papá? De tu papá. Ajá. Llevamos la sangre de Cristo. Y Mili es Hernández porque toma el apellido de su papá. Algunos lo toman de su mamá también, ¿verdad? Es decir, tú tomas el nombre de tu papá y de tu mamá. Y tu familia toma el nombre de tu abuelo, por decirte algo, ¿verdad? O de tu bisabuelo, de los Torres. Todos los Torres. Pero en Cristo, de Cristo, todas las familias toman su nombre y somos parte de la familia de Dios. Cristo es nuestro hermano, ¿no? Pero cuando venimos, hermano mayor, cuando venimos a los pies de Él, cuando venimos a Cristo, cuando lo recibimos en nuestro corazón, entonces ya pasamos a pertenecer a la familia de Cristo. Pasamos a pertenecer a la familia de Cristo, exactamente. Vamos a ver, mira, aquí había dicho algo Mili también, la sabiduría de Dios es perfecta y agradable. Muy bien, Mili, excelente. Y había dicho, el misterio es el plan de Dios a través de la gracia que nos ha sido otorgada por medio de Cristo Jesús a través del Evangelio también. Es que el micrófono estaba apagado. Sandra, pero todavía tienes la cámara y el micrófono bloqueado. No, nosotros no te tenemos bloqueado. Sandra Arceda dice que tiene el micrófono y la cámara bloqueada por el anfitrión. Eso me lo dijo a las 9:54. Perdón que no lo había visto, Sandra, disculpa, pero que yo sepa no te tenemos bloqueado. Déjame ver aquí. No, esta sala está abierta. Ellos pueden abrir. Yo sí los bloqueo cuando hay ruido, pero ellos pueden abrir su micrófono. Sí, ustedes pueden abrir los micrófonos siempre cuando quieran, pero es que ella dice aquí que el anfitrión no lo permite. Entonces yo no sé si es que tiene... Sandra, si me estás oyendo, por favor. Pero todos han abierto sus micrófonos. Para ir terminando, los versículos 14 al 19
¿Por cuál propósito es la oración de Pablo? Vamos a leerlo. 14 al 19 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y cuando uno ve una oración así tan poderosa, uno se pregunta, ¿será que de verdad tenemos todavía nosotros mucho que saber? Hay muchas cosas que aún no nos han sido reveladas, porque dice Pablo, para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Es decir, ahí habla Pablo del amor de Cristo en 4 dimensiones y que excede con todo conocimiento. Wow, qué poderoso eso, ¿verdad? Y yo creo que nosotros, porque la siguiente pregunta es que si debemos orar en esa misma dirección. Y mi respuesta es que sí, debemos orar en esa dirección para que la sabiduría de Dios sea cada vez mayor en nosotros. Y me encanta cómo cierra el versículo 20, y con esto vamos a terminar. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas, para hacer todas las cosas, y me encanta esto, todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos. Amén. Y a veces nosotros nos preguntamos si es que Dios puede hacer algo por nosotros. Y dice que es poderoso para hacer todas las cosas, aún mucho más allá de lo que nosotros podemos ser capaces de pedir o de lo que podemos ser capaces de entender. ¿Eso no les parece una promesa maravillosa? Vamos a orar para cerrar este estudio bíblico. Gracias por este estudio de hoy. Queremos ser agradecidos de la riqueza que pones cada día en la vida del Espíritu para todos aquellos que atienden a tu voz, y por sobre todas las cosas para todos aquellos que pueden ser capaces de esforzarse en perseverar en tu llamado y perseverar en lo que tú cada día nos revelas por la vida del Espíritu en tu palabra. Te damos gracias por la vida del pastor Carlos y su esposa, del equipo de 5E, que nos permite acceder a esta riqueza inescrutable, como dice el libro de Efesios, en todo lo que cada día nos puedes ayudar a ver y seguirnos ayudando a crecer y a manifestar por sobre todas las cosas para alcanzar esa perfección, no siendo una perfección humana, sino una madurez en la vida del Espíritu, para poder alcanzar esa estatura del varón perfecto que vamos a ver más adelante en este hermoso libro. Te damos gracias por este tiempo. Oramos también por los que no pudieron estar, seguramente entendiendo de que podrán estar presentes en la próxima reunión y podrán seguirse enriqueciendo de esta maravillosa vida que tú nos das en la vida que tenemos en el amor de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, a todos los que estuvieron presentes esta noche, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo también a todos los que nos ven a través del YouTube, a través del Facebook. Ha sido una gran bendición por poder compartir la palabra con todos ustedes. A los que me ven en YouTube o en Facebook, solamente te quiero pedir que si no te has suscrito a nuestro canal, te suscribas, que le des a la campanita para que recibas notificaciones. Déjanos por aquí tus comentarios. Y si este estudio bíblico ha sido de bendición para ti, compártelo para que le llegue a otras personas. Te bendigo y nos vemos el próximo martes. Estamos aquí todos los martes, 9:30 de la noche, hora Miami, que es 8:30 de la noche, hora México, y 7:30 de la noche, hora Centroamérica, 9:30 de la noche, hora Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Y nos vemos la próxima semana.